Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en la Secretaría de Estudios y Análisis Estratégicos del Comité Directivo Municipal de Guadalajara del PAN. Como hemos comentado en alguna cápsula anterior, estaremos haciendo mesas de análisis del tema político, la situación política que está en estos momentos aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en nuestro estado, en México. ¿Hacia dónde vamos? Ahora en esta ocasión invitamos a tres personalidades que saben mucho de los temas. Tenemos aquí al licenciado Raúl Murillo, un economista, al licenciado Leo Segura, filósofo, y al licenciado Ernesto Arias Martínez, filósofo también. Entonces, sin más preámbulos, vamos empezando. Miren ustedes, actualmente se maneja por ahí en los medios una frasecita, la batalla cultural. Nosotros no tenemos actualmente muy claro qué es la batalla cultural y me gustaría que empezáramos con ese tema. Si nos explicas, Ernesto, por favor, ¿qué es la batalla cultural? ¿Quién la descubre? ¿Quién la inventa? ¿Quién la escribe? ¿Quién la propone? ¿Cómo se desarrolla? ¿Sí? Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Benjamín. Muy buena pregunta. Yo quisiera definir qué es una batalla. Hay batallas bélicas, hay batallas dentro de la educación, y en esta cuestión estamos hablando de una batalla cultural. ¿Qué es una batalla? ¿Qué es la cultura? La cultura son las costumbres, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la tradición, es una nación, una familia, la forma de tener una familia, etc. Entonces aquí el punto es que cuando tenemos una cultura, dentro de las ideas hay una batalla del pensamiento. En este caso, ¿de dónde viene la batalla cultural? Podremos decir con argumentos y con un dato histórico y académico. Sí. Eso lo empezó a manejar Antonio Gramsci. Para ubicarnos, se ubican a Benito Mussolini, fueron diputados, tuvieron ahí sus detalles, sus problemas. Mussolini lo metió a la cárcel y él en la cárcel empieza a escribir, se llaman los cuadernos de la cárcel, a analizar, a observar, después del fracaso del marxismo, tanto en la economía como en lo social, él empieza a buscar una nueva izquierda, un nuevo lenguaje, es el que inicia, vamos a iniciar una batalla cultural. Permíteme tantito, Ernesto. Entonces, quiere decir que estamos hablando de Italia. Así es. ¿De qué año aproximadamente? Vamos a poner 1940 aproximadamente, cuando fue la dictadura de Benito Mussolini, pero estamos hablando un poquito antes, Okay. Cuando él empieza, él se mete al Partido Socialista, Antonio Gramsci, no le gusta el ver cómo fracasó, empieza a analizar en la cárcel, en su celda, por ejemplo, dice, la Iglesia Católica, la misma lectura se ve en todos, al mismo tiempo, en todo el mundo, está adoctrinando. Empieza a decir, analiza el liberalismo y analiza lo que es la Revolución Francesa, y él menciona en ese libro, somos hijos legítimos de la Revolución Francesa y de lo que es el liberalismo, por John Locke. Pero él analiza una cosa más importante, ¿cómo podemos cambiar? Porque él analiza el marxismo y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es el campesino con el obrero, pero necesitamos de usar el conflicto, la lucha de clases con grupos minoritarios, por ejemplo, los homosexuales, los indígenas, y todo grupo que en un momento determinado puede haber un conflicto. Pero para llegar ahí necesitamos de meternos a las universidades, necesitamos de meternos a los medios de comunicación, necesitamos de meternos en todas las estructuras de la sociedad. Él le llama inamantismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica habla de un paraíso, de algo espiritual, de algo que la gente la están convenciendo de que se porte bien, etc. Y propone, si el marxismo falló en lo económico, y es indudable que falló, pues él quiere aplicar, como renovar los conceptos marxistas fracasados en la economía. Esa es la nueva izquierda.
y él empieza a pensar en las mujeres, empieza a analizar y mencionar, vamos a meternos tomando todas las estructuras del capitalismo, por ejemplo, la democracia, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, la educación. Y aquí entra una reflexión finalmente para dejar hablar a los compañeros, entra una reflexión muy importante, ¿no? Esas minorías que Michel Foucault, Marcuse, Simón de Beauvoir y muchos más han aprovechado, hay una mayoría silenciosa. Las minorías, vamos a poner un ejemplo, en una universidad, él da clases y somos 30 alumnos, nos quedamos callados. Y una minoría, su pensamiento único hace que por nuestro silencio se aplique la distorsión. Voy a poner un ejemplo. Estos lentes es la ideología. Estos lentes me pueden distorsionar la realidad. Esa es la ideología. Ejemplo, yo me puedo sentir mujer. Ahora me los quito y veo la realidad. En este momento, en la batalla cultural, esa lucha intelectual, académica, de cultura, se están viendo con ojos de ideología. Al ponerme mis lentes, toda la realidad se ve diferente. Sí. Y todo lo podemos entender porque en este momento no tiene vida el aborto, que es parte de una agenda. Yo me puedo sentir mujer, yo puedo ser un homosexual, y no tenemos nada contra los homosexuales. Ya está la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, tienen los mismos derechos. Pero en decir, yo me caso en un matrimonio igualitario, fíjense bien, yo puedo adoptar, es como ponernos los lentes y distorsionar la realidad. Esa es la batalla cultural, pero para esto tendríamos que analizar y ver que las mayorías ya es el momento de que empiezan a participar en contra de las minorías. Que los diputados, eso del aborto, decirle con aborto no te voto, es donde más les duele, porque las mayorías pueden poner un diputado que sea acorde a la realidad sin ideología. Con aborto no te voto. Eso, hace unos días, yo estuve ahí presente, lo hicieron en la madrugada, en lo oscurito, en la perversidad, con las minorías, y las mayorías estamos callados. Eso es lo que quería comentarles. Oye, Ernesto, pues muy descriptivo, muy ilustrativa tu participación. Ahora, ¿cómo están haciendo esos personajes o esas personas que tú dices que se están infiltrando, Leo? ¿Cómo están operando en la sociedad, en los partidos políticos, en las agrupaciones, en las ONGs? Porque nosotros que estamos en Acción Nacional sabemos que hay personas que actúan de una manera muy diferente para lo que está diseñado cierto organismo, ¿sí? Entonces, tú, Leo, con tu experiencia, tus relaciones, ¿cómo ves? ¿Dónde están esas personas? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, gracias. Mira, lo primero quiero retomar un poquito las ideas de Ernesto. El marxismo cultural viene a partir de la lucha de clases que maneja Carlos Marx. Carlos Marx habla de una infraestructura, es decir, un poder económico, y dice que a partir de ese poder económico surgen dos superestructuras, una que es la del poder y otra que es la de la hegemonía. Y dentro de la hegemonía surge lo que se le conoce como la cultura. Ahora bien, dentro de la cultura, él decía, bueno, es que la lucha no se tiene que hacer aquí en la lucha de clases. ¿Por qué? Porque él venía viendo que donde querían implantar el socialismo, pues iba fracasando. Porque antes, si recuerdan, la lucha de clases era entre pobres y ricos. Sí. Entonces tuvieron que buscar un nuevo sujeto de la revolución. Entonces, ¿cuál era ese nuevo sujeto de la revolución? Pues eran las minorías. Entonces, al mismo tiempo de Antonio Gramsci, a la par en 1929, se crea algo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Se crea en Alemania, está principalmente creada por alemanes judíos y hijos de papi, que son hijos de ricos, no son pobres. Y ellos empezaron, y esa escuela iban a ser como la escuela de Centro de Investigaciones Socialistas, pero le cambian el nombre de socialismo porque mucha gente ya empieza a repeler el nombre socialismo y le ponen Centro de Investigaciones Sociales.
a partir del Centro de Investigaciones Sociales, junto con las ideas de Gramsci que él comenta, empiezan a meter dentro de la sociedad cierto tipo de ideas. Llega la Segunda Guerra Mundial, todos estos pensadores, como son el caso de Marcuse, como el caso de Erickson, de Fromm y de otros, se van a Estados Unidos. Y esta ideología se cocina desde Estados Unidos. ¿Cuál es la parte interesante de lo que me acabas de preguntar? Lo que pasa es que, por ejemplo, Gramsci habla de los grandes traidores, los traidores a la causa, y esos son los mejores aliados que puede tener uno. Entonces, esos grandes traidores a la causa existen dentro de la religión católica, porque hay sacerdotes que pues, ya tienen banderas comunistas, y a eso se le ha conocido como, por ejemplo, la teología de la liberación y otro tipo de cuestiones. Dentro de los partidos políticos, pues lo que pasa es que agarran las cosas que son de moda. Y también Lenin les llama a ellos idiotas útiles. Y muchos dicen, no, es que eso no es cierto que lo dijo, ¿cómo se llama? Lenin. Por lo menos quien dice que lo dijo Lenin es el Partido Comunista Italiano, por allá de los 30s, 40s, y también lo menciona en el caso de uno de los ideólogos de la escuela de la escuela económica de Austria, ¿sí? Entonces ellos se lo checan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues como es moda, muchos piensan que, pues como eso está en el ambiente, de que en el ambiente empiezan a meter por medio de algo que se le conoce como la ventana de Overton, que la ventana de Overton no es otra cosa más que una forma de meter lo que es impensable dentro de la sociedad. Entonces la ventana de Overton primero presenta algo como un estudio, digamos, el canibalismo. Y pues, ¿quién de nosotros ahorita va a pensar que el canibalismo es posible? Pues todo el mundo dice, no, están locos. Pero imagínense que hay ciertos intereses económicos y le inyectan dinero a ese tipo de investigaciones. Y ese tipo de investigaciones salen unos investigadores diciendo, ay, es que existen ciertas personas propensas al canibalismo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer paso. Luego el segundo paso, surgen un grupo de personas manifestándose, nosotros queremos el canibalismo porque queremos que la gente nos reconozca nuestro canibalismo. Luego después los medios de comunicación empiezan a manejar eso como un tema, te aparecen de contenidos dentro de la televisión, etcétera. Entonces va siendo un proceso que va tardando años hasta que llega a ser algo que se va a platicar socialmente. Finalmente, los políticos agarran todo eso que se está platicando dentro de la sociedad, en los medios de comunicación, en todas partes, para volverlo política pública, y lo vuelven política pública porque es una moda. Pero desgraciadamente desconocen los orígenes de su doctrina, como es el caso del PAN, porque ha habido gente que desconoce la doctrina del PAN y que aplaude este tipo de cosas cuando la doctrina del PAN es humanista y defiende la vida desde el momento de la concepción y defiende una naturaleza humana como tal. No me quiero extender más, luego platicamos un poquito. Sí, Leo, inclusive ahorita que mencionas eso de los idiotas útiles, me recuerda la frase de Benito Juárez, que el derecho entre los individuos entre los individuos como entre las naciones, el derecho ajeno es la paz, que se le atribuyen a otras personas, no a él, nada más que él es el que la da a conocer, algo así parecido, pero la cosa es que ahorita Benito Juárez la tiene, y esa que tú mencionas, que yo la leí de estudiante, según eso lo dice Lenin. Bueno, ahorita hablamos, nos hablaron ustedes el aspecto ideológico, el aspecto del posicionamiento en la mente de las personas. Pero, licenciado Raúl Murillo, ¿cómo has visto tú que esa parte ideológica, porque es ideológica, no es doctrinaria, cómo está permeando en la economía de nuestro país, de nuestro estado Jalisco, de nuestra ciudad Guadalajara, del área metropolitana? ¿Cómo permea esas ideologías, esas formas de pensar que nos están inculcando, introduciendo y todo eso? Bueno, voy a tomar dos ideas, una de Ernesto y otra de Leo, soy malo para nombres. No te preocupes. Distorsiona la realidad. ¿Qué significa eso? La realidad existe. La realidad es algo que existe, no es algo que se pueda cambiar voluntariamente. Como es algo que existe,
yo veo una taza, no es una jarra, no es un vaso, es una taza. Si alguien me dice, ¿sabes qué? De acuerdo a mi forma de pensar, esto es una jarra, pues no es cierto, es una taza. Es algo que existe. Con unos lentes yo puedo distorsionar lo que veo. Puedo distorsionar un punto de vista, pero no se distorsiona la realidad. Puedo distorsionar la percepción, que es muy diferente a distorsionar la realidad. Punto 1. Punto 2. La batalla cultural no es únicamente desde el socialismo. Vamos viendo desde la historia de México. México nació en 1821, fruto de una guerra de independencia en la que criollos luchaban para obtener independencia de los españoles peninsulares, porque los españoles peninsulares no les permitían llegar a ciertas posiciones de poder, no les permitían realizar ciertas actividades que los criollos querían tener. Por tanto, es una guerra para obtener más libertad. Se llega a un acuerdo entre Agustín de Iturbide, líder conservador, líder realista, con los conservadores, con algunos liberales mexicanos y con el virrey, y se firma la independencia en los tratados de Córdoba. Después se consuma la independencia y a partir de ahí comienza una batalla, vamos a decir, de cultural también, pero de otro tipo. Liberales contra conservadores, realistas contra republicanos, federalistas contra centralistas. Durante casi un siglo estuvimos en guerra en México, tratando de imponer un modelo, ya sea federalista contra centralista, ya sea imperio contra república, ya sea un gobierno cercano a Estados Unidos o un gobierno cercano a Europa. Todo eso influye, porque al final de cuentas el partido que ganó fue el partido cercano a Estados Unidos. Y a Estados Unidos le conviene tener un país, en este caso México, que esté subordinado a ellos. ¿Qué sucede ahorita? En México tenemos una economía subordinada a Estados Unidos, subordinada a intereses de Estados Unidos. Lo que comentaba Leo, hay ciertas ideas que son absurdas, pero que al irse matizando, se considera que son aceptables. Nadie piensa que el canibalismo sea bueno, pero vamos a decir matices para que al final de cuentas se comience gradualmente a hacer aceptable una idea. Nadie piensa que la adopción de niños por parte de homosexuales sea algo bueno, pero sí se piensa en los derechos de homosexuales. En Jalisco se impuso no el matrimonio gay, sino se aplicó primero una estructura legal para que fuera una unión civil entre personas que pueden ser del mismo sexo o que pueden ser inclusive parientes, las sociedades de convivencia. Y después se fue gradualmente dando pasos hasta que ahorita ya se acepta oficialmente el matrimonio gay. Y después vendrán otros pasos. Ese gradualismo es patrocinado. Ese gradualismo no es por parte de mexicanos. Ese gradualismo viene desde centros internacionales y desde centros mexicanos del poder. Entonces, todo esto que estamos viendo, toda esta batalla cultural no es únicamente de capitalistas contra socialistas. Es un modelo mucho más grande que inclusive se aplicó en esta última elección y muy poca gente se dio cuenta. Después de tiempos, el INE determinó que tenía que haber candidaturas para personas de preferencias sexuales, o sea, homosexuales y lesbianas, en los primeros lugares de plurinominales de cada partido político. Se determinó que hubiera
candidaturas para personas que fueran indígenas, por así decirlo. Y cada partido tuvo que poner personas plurinominales con esas características. Fuera de votación. O sea, si tú tienes un candidato que es homosexual y el cuate es muy bueno en lo que hace profesionalmente, pues tú votas por él y qué bueno que sea homosexual. Inclusive no importa. Pero si tú obligas a un partido a que ponga un homosexual sin importar su capacidad, tenemos el caso de un, creo que es transexual, que es estilista de cabello y que es diputado. Y que hasta donde se sabe no tiene otro mérito que el hecho de ser homosexual. Y es una imposición política. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlas viendo y hay que irlas analizando a ver si son o no convenientes para México. Oye, muy bien, Raúl, efectivamente, recordando ese tema que los partidos políticos deberán poner un representante de las minorías, yo creo que está bien, solo que no quieran imponer el pensamiento de esas minorías a los demás ni como partido político. Yo creo que los partidos políticos deben de seguir su plataforma y su proyecto. A ver, Leo, algo que nos querías decir adelante. Sí, nada más un comentario agregando a lo que acaba de comentar. Es importante también señalar de que qué curioso que están hablando acerca de minorías para que tengan una representación dentro del Congreso. Pero, ¿cuáles son las verdaderas personas que deberían de tener una representación en el Congreso? Yo me pregunto, ¿la familia tiene una representación? ¿No? Por ejemplo, ¿los trabajadores tienen una representación? No. ¿Los campesinos? En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen alguna discapacidad, las personas que tienen, por ejemplo, la universidad, etcétera. Esas son las sociedades intermedias que deberían de tener una representación porque son parte de la estructura de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí lo que están buscando es que sea un representante alguien porque tiene un género, o sea, ni siquiera se habla como sexo, porque sexo sabemos que hay hombre y mujer y eso biológicamente está comprobado. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a meter una ideología y dentro de esa ideología no es solamente que las personas lleguen al poder. Antes de que lleguen al poder ya ya pasan por un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Por ejemplo, en los institutos de la mujer se les empiezan a meter ideas de Simone de Beauvoir, de Monique Wittig, de esta Judith Butler, por poner algunos nombres. En el caso de los homosexuales también hay muchos ideólogos marxistas. Inclusive todas estas ideas son marxistas porque al final de cuentas te hablan de una lucha, pero ya no es la lucha de clases. Ahora es la lucha de, por ejemplo, el hombre contra la mujer, de una sociedad contra unas minorías, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están buscando con esto? Conflicto, conflicto, conflicto. Y es lo que quería comentar, o sea, la verdadera representación es otra. Sí, sí, Leo, estoy de acuerdo en ese punto de vista. También que efectivamente que los representantes sean de comunidades y grupos, pero no precisamente de esos. No, a lo mejor también esos, pero que hubiera aumentando todos esos. Y te comento algo. El día de ayer tuvimos la videoconferencia con el licenciado Jaime Cedillo, que es Provida, que fue candidato a diputado por el Distrito 11, a diputado local, y ahí mencionó uno de los espectadores de la videoconferencia, mencionó que si había la posibilidad de hacer la secretaría del Instituto de la Familia, y parece que van a trabajar por ese aspecto, hablando de la familia, pero falta mucho. Oye, Ernesto, en base a lo que se ha comentado aquí, ¿qué sugieres para la sociedad, para los ciudadanos, para el ciudadano común, para inclusive hasta para los políticos, los que militan en partidos políticos de cualquier partido? ¿Qué sugieres? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decirles? ¿A dónde hay que invitarlos? Tu punto de vista, por favor. Sí, mira, me parece muy importante lo que sea Leo hizo recordar
cuando analizaba a Carlos Marx, él admiraba mucho a un antropólogo, no recuerdo el nombre del antropólogo, donde él por los análisis decía, se iba a la historia, donde estaba el patriarcado, los patriarcados todos vivían en común, pero dice que las mujeres tuvieron hijos. Al tener hijos, pues tuvieron que heredar, y ahí vino la propiedad privada. Y según Marx, ese es el problema, el conflicto de ricos y pobres. ¿Qué es a lo que voy yo? La propiedad privada está en juego, la familia y la libertad. Estoy de acuerdo que diga el economista Raúl Murillo, y diga Leo, y digas tú, eso es correcto. Pero lo que ellos piensan viene con su concepto de izquierda de imponerlo autoritariamente. Por ejemplo, lo que decía el economista, de meter una persona gay al Congreso. Ese pensamiento, si analizamos otros países como Argentina y como España, que por cierto España ya está ganando la batalla cultural, hace muchos años empezaba, y ya ahorita van en camino de ganar la batalla cultural. Si vemos otros países, primero iniciaron como aquí el Congreso del Estado, que para mí traicionaron a las mayorías. Después viene el lenguaje inclusivo. Luego el adoctrinamiento en las escuelas. Y al niño lo visto como niña y a la niña como niño. Y el decir, fíjate bien, son ideas anticientíficas, antinaturales. Pregunta, ¿cómo puedo saber dónde está la realidad? Si yo digo que es género en lugar de sexo, y si analizamos, por ejemplo, la genética dice, un cabello, ¿es hombre o es mujer? Mira, Eso dice la ciencia, no lo dice la ideología. A tu pregunta, hemos de la embriología, una ciencia difícil, exacta. No es la psicología o pseudociencia. ¿Qué dice esa ciencia? Con eso podemos determinar y entender la realidad. ¿Por qué? Porque si alguien pone autoritariamente desde el Congreso con una agenda, por ejemplo, en el Cairo dieron que hasta 2015 tiene que estar el aborto en todos los países. Fíjate bien, y llegó 2015 no todos los países. Y con carretadas de millones de dólares, por ejemplo, en Argentina les dieron millones y millones de dólares para que dijeran sí al aborto. En México soltaron millones y millones de dólares. La economía está manejada por ciertos grupos siniestros o personajes siniestros. Ahora, lo que dice Leo es muy importante. ¿Por qué pasa esto? Debemos entender. Michel Foucault, en su libro que es muy conocido, decía, el capitalismo es tan malo que hay que destruirlo. ¿Por qué dicen que esta persona está en la cárcel? Un poder judicial capitalista, ¿por qué está en la cárcel? Y ahí empezó a argumentar los falsos derechos humanos. Debemos de entender eso. ¿Por qué él dice que está loco? ¿Por qué esto? Esa es la decadencia capitalista. ¿Por qué dicen que esta educación o por qué dicen que la familia es lo adecuado? Porque lo dice el capitalismo perverso, porque lo dice esto y lo otro. Él fue un maestro en Harvard. Usted recuerda la época de los hippies, es la influencia de Marcuse. Lo que decía no es muy cierto. Funda la escuela de Frankfurt junto con Simone de Beauvoir, la esposa del filósofo Sartre, que obviamente es un seguidor de Nietzsche. Es muy importante entender esto, que empezaron a meterse, pero autoritariamente. Cuando van contra la familia, cuando van contra la propiedad privada, yo recuerdo mucho a un filósofo inglés, John Locke, que es la teoría del liberalismo. El hombre nace sin ideas. Es un argumento a tu pregunta, nace sin ideas. Por lo tanto, todos somos iguales. Y si somos iguales, tenemos derecho a un trabajo. Es el primer filósofo que habla del trabajo. Y si yo trabajo, tengo derecho a una propiedad, una casa, una camisa. Y si yo tengo una propiedad, es síntoma de libertad. Y si estamos hablando de que va en contra de la familia, la libertad, la propiedad privada, estamos hablando que este pensamiento, esta agenda,
va en contra de la libertad. Y lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Nicaragua, lo podemos ver en Argentina, que están destruyendo el país de Argentina, tan hermoso que era. Podemos ver España, cómo tienen algo tan difícil. Lo que decía Leo es muy cierto. La Escuela Austríaca de Economía con Karl Megel, que viene basado de la Escuela de Economía Prusiana y la de Salamanca, que se enfrenta a la economía clásica de Adam Smith y de un tal Mills, padre e hijo, un tal Mills. Esa escuela donde está la propiedad privada, y si vemos los premios Nobel, que el economista los debe de conocer bien, como Hayek y otros más, que han dado muestras y que demuestran que para salir adelante el mejor sistema es de la propiedad privada. Pero cuando llega todo esto con las universidades, con un pensamiento único, ¿qué hay que hacer? Primero, entender la realidad. Yo quiero terminar con un principio tan hermoso, que lo quiero expresar, que lo he dicho muchas veces. El primer principio del PAN, independiente, más allá que el PAN defienda la vida desde la concepción, si entendemos lo que es la definición de persona humana, me gustaría definirla. Me gustaría que Leo analizara, por favor, y el economista y ustedes. Quiero decir muy despacio, fuerte. Lo quiero presumir, si me lo permiten. Según Acción Nacional, en sus principios de doctrina mencionan que la persona humana es un ser con alma espiritual y cuerpo material, con destino temporal, destino eterno. Nosotros, los seres humanos, tenemos afectividad, apertura y sociabilidad. Pero lo más importante, tenemos una eminente dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Se pregunta a la gente. Es la imagen y semejanza con su Creador, o sea, con Dios. Eso, hombres y mujeres somos iguales por la dignidad. Pero también el hombre tiene una inteligencia que está diseñada para buscar la verdad, la voluntad para elegir entre lo bueno y lo malo. Si la inteligencia tiene datos verdaderos y ciertos, la voluntad va a elegir bien. Y si la voluntad elige bien, ahí viene la libertad. Pero también el hombre tiene responsabilidad. Yo puedo creer en Dios o no. Eso es mi responsabilidad. Esa definición de persona humana, que se va al bien común, que es el conjunto de condiciones espirituales y materiales para que el hombre y la sociedad cumplan con su destino. Y a tu pregunta, ¿cómo se demuestra la verdad? Veamos, eso tiene dos puntos, ¿de acuerdo? Dicen los liberales que no es individual, que importa a la persona y no a la sociedad. Tú hazte rico, Leo, no te importan los demás. Dicen los de izquierda y malos de ahorita que nomás importa la sociedad y no el hombre. ¿Qué dice Acción Nacional? Que el hombre tiene cuerpo material, alma espiritual, destino temporal, destino eterno. Si ellos me dicen que tiene una punta, mienten políticamente. Si Acción Nacional dice que tiene dos puntas, es una realidad como lo acaba de definir bien el economista, ¿de acuerdo? Es por eso que yo sigo en Acción Nacional casi 40 años. Es por eso que estamos dentro de esta batalla cultural. Es por eso que me gustaría despertar a las mayorías dormidas. Y es por esto que hemos estudiado a Michel Foucault, a Marcuse, a Sartre, a todos esos filósofos, a estas mujeres como Milik, como Firestone, como Beatriz Hernández, que proponen cosas en contra de la familia, lo que estaba diciendo el economista y lo que dice Leo. Distorsionar todo por medio de una pseudociencia que se llama psicología. Por medio de los psicólogos empiezan a distorsionar. Yo acabo de leer en el Milenio que te mandé, que todas las terapias para un muchacho que no se define que si es hombre o es mujer, las van a desterrar por medio de la psicología, no por medio de la ciencia, sino por medio de la pseudociencia. Si ya finalmente definimos lo que es la persona humana, la familia, creo que el camino es el correcto. Lo que hace falta en el PAN son dirigentes honestos, son dirigentes que tengan la capacidad de entender la realidad. Esos dirigentes de Acción Nacional, y se los digo de frente,
con esa capacidad de transformar la vida pública, con esos dirigentes nefastos como Lalo Rosales, y lo digo de frente, que toma estas ideas progresistas por un interés económico. No, señores, por eso estamos en esta batalla cultural. Muchas gracias. Bueno, es importante comentarles que yo creo que vamos a hacer otra mesa de análisis, para que nos platiquen de todos los personajes que dijeron, que yo a muchos no los conozco, los he oído, y a lo mejor nuestros escuchas, a lo mejor no los ubican. Pero bueno, casi estamos por terminar, pero hay una pregunta que queda todavía que me parece muy importante. Oye, Raúl, pues militamos en un partido, en la Acción Nacional, pero hemos visto que nuestra doctrina en lo económico, en el punto de vista económico, pues no permea, sino al revés. Entonces, tú como economista de números, que es muy importante decirles que el licenciado Raúl tiene mucha información de datos. Es un estadista. Sí, es un estadista. ¿Qué propones? ¿Cómo hacerle para retomar otra vez esos aspectos económicos, esas políticas económicas que a lo mejor nuestros dirigentes o diputados a lo mejor no las saben o no las han estudiado o las hacen por un lado? ¿Cuál es tu propuesta concreta para, en el caso de Acción Nacional, cómo retomar las políticas económicas doctrinarias de nosotros? Bueno, vamos partiendo de un punto sencillito. México es un país de mayoría católica. Jalisco es un estado de mayoría católica. Guadalajara es una ciudad de mayoría católica. ¿Por qué entonces vamos a estar conscientes y vamos a consentir que nos impongan ideas que no son los que tienen la mayoría? ¿Por qué consentimos que haya una dictadura de minorías? Así es. Si somos un estado, un país de mayoría católica, deberíamos de tener leyes acordes a esa filosofía que tiene la mayoría de las personas. Se puede decir, bueno, por tolerancia. Pues sí, por tolerancia. Pero tolerancia hasta cierto punto. La Suprema Corte de Justicia determina, de acuerdo a sus criterios, que ciertas ideas son o no son justificadas de acuerdo a la Constitución. Pero la Constitución misma te establece límites. En Jalisco se determinó que la vida existe desde la concepción y por tanto no estaba justificado el aborto. La Suprema Corte dijo, ¿sabes qué? La ley, la Constitución no determina cuándo comienza la vida, por lo tanto, ningún estado puede decir cuándo comienza la vida, por lo tanto, ningún estado puede eliminar el derecho al aborto porque ellos dicen que es derecho. Pero la Suprema Corte no tiene facultades legislativas en los estados. Por tanto, los congresos estatales tienen que cambiar la Constitución estatal para que se establezca el aborto. Por tanto, el Congreso del Estado no tenía ninguna obligación de aceptar el criterio de la Suprema Corte. Y el Congreso de Jalisco, el Congreso del Estado de Jalisco, traicionando la ideología de los pobladores de Jalisco, de los jaliscienses y de los que somos residentes de Jalisco, dijo, ¿sabes qué? Aceptamos que haya aborto hasta cierta semana de gestación. Entonces, yo como gobierno, como Suprema Corte, como Poder Legislativo, puedo traicionar lo que la mayoría de la gente piense. Puedo imponer una dictadura de minorías. Yo creo que eso está mal. Ahora, esas son batallas culturales. En 1935
la Universidad Autónoma de Guadalajara se alzó en contra de la educación socialista que estaba imponiendo Lázaro Cárdenas. Actualmente hay un funcionario de la Secretaría de Educación Pública que se llama Marx y cuyo nombre no puedo acordarme. Está proponiendo un cambio en los libros de texto, en los cuales quiere quitar toda la parte neoliberal, dicen ellos, para meter otro enfoque diferente, mucho más acorde a la ideología izquierdista de esta época. Entonces tenemos traidores en el Congreso, tenemos traidores en el gobierno y tenemos gente que acepta sin chistar el que haya cambios. ¿Cuál es uno de los cambios que no le gusta al gobierno izquierdista? Que hayan comparaciones, que se pueda decir, este sistema de gobierno es bueno, este sistema de gobierno no, este sistema educativo es bueno, este sistema educativo no, este sistema económico es bueno, este sistema económico no. Sí. Y al momento de que puedes comparar, puedes decir, ¿sabes qué? Este modelo me gusta, este modelo no. ¿Qué sucede si yo digo, porque es una propuesta de Barça y los demás socialistas que están en la SEP, que no vamos a permitir comparaciones internacionales de calidad en educación, que ya se quitaron, por cierto, con este gobierno, que nos pueden ir bajando el nivel educativo y nadie va a decir nada? Vamos a estar aspirando a un nivel educativo cada vez más bajo. Y lo que se aplica en educación se aplica en economía. ¿Vas a permitir que el gobierno siga quitándote libertades cada vez más? Y el país va a tender a ser menos próspero, va a tender a ser más pobre. Vamos a tener un país como Venezuela, como Nicaragua, hasta cierto punto como Argentina. Un país tan poderoso y tan grande a principios del siglo XX, que era uno de los apuntados a ser una potencia económica y que la destruyeron sus políticas de izquierda, desde Perón. Así es. Entonces, en México estamos peor. En México comenzamos con Lázaro Cárdenas y seguimos todavía con este gobierno de López, que también es de izquierda y que también está haciendo las cosas con los pies. Entonces, la batalla cultural no es únicamente en contra del marxismo, es en contra de un sistema que no quiere que se le compare porque sabe que es inferior a un sistema de libertades. Mencionaban a Hayek, mencionaban a von Mises, mencionaban a la Escuela de Austria de Economía. No es la escuela económica más poderosa actualmente, ni siquiera la de Chicago, con Friedman. Pero todas esas escuelas económicas son de derecha. En este momento estamos regresando en México a un sistema mucho más de izquierda en lo económico, en lo político y en lo educativo. Vamos mal y la única forma de parar este desastre es con una batalla cultural y le diga a la gente que nos conviene tener más libertad y que eso significa controlar al gobierno y controlar a nuestros políticos que nos están imponiendo agendas que ni siquiera quiere la mayoría de los mexicanos. Muy bien, licenciado Raúl. Bueno, pues ya casi terminamos esta primera mesa de análisis. Les adelanto que va a haber más, donde estarán ellos y otros personajes. Nos acompañará el licenciado Jaime Cedillo, el ingeniero Antonio Gloria, el ingeniero Ricardo Oliveras, etcétera, y algunas damas también que vamos a invitar. Posiblemente nos venga también Susana Mendoza, ya veremos, pero va a haber muchísimas mesas de análisis y además de las cápsulas que algunos sabrán que quizás ya hayan visto. Para cerrar, un minuto para cada uno, que empiezas tú, licenciado Ernesto. Sí, mira, rápidamente, el economista, yo lo resumo así.
o dictadura o libertad, o colas del hambre o pobreza. Así lo definiría yo. Muy bien, muchas gracias. Yo lo que quisiera agregar es que, bueno, estamos viviendo una dictadura tipo dos novelas que son muy conocidas. Una se llama 1984 y la otra se llama Un Mundo Feliz, y las dos están juntas. 1984 era que todo el mundo te vigilaba y había el gran hermano que estaba en todo. Eso hacia donde nos están llevando es hacia una dictadura donde pues todo va a tener control. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por medio de las cuestiones electrónicas, se va a tener un control, y eso lo pueden checar en algo que se le conoce como tecnosocialismo, que luego tendremos oportunidad de platicar. Por otro lado, la dictadura, la de Un Mundo Feliz, pues todo el mundo piensa que está en un mundo feliz porque hay todo tipo de libertades, presuntamente, pero realmente no son libertades. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, están diciendo, bueno, es que si yo me percibo como mujer, pues tú tienes que reconocerme como mujer. Entonces, ¿cómo yo, sabiendo lo que es la realidad, te tengo que reconocer como mujer, y el Estado me va a obligar a reconocerte como mujer y multarme por esa cuestión? Eso lo hace un país totalitario propio, donde no hay derechos. O sea, ya no están solamente coartando tu libertad, sino hasta tu pensamiento. Inclusive en las redes sociales ya no puedes decir ciertas palabras porque te multan. Sí. Y todo esto te está llevando a una dictadura. Y ¿por qué lo están haciendo? Porque destruyendo la familia, destruyen los valores. ¿Por qué el comunismo no ha triunfado? Porque los valores es donde se cimienta la familia. Si tú tienes una familia destruida, pues ya no va a haber valores. Entonces, ¿qué es lo que están destruyendo dentro de la familia? Dos cuestiones importantes: la estructura y la función. La estructura es, despedaces la estructura, y a cualquier cosa que se parezca le vas a llamar familia o le vas a llamar matrimonio. Y la función es la finalidad. Cualquier cosa que pueda tener una finalidad. Por ejemplo, dicen que la finalidad del matrimonio es el amor. No, es una parte de las finalidades, pero la finalidad es la procreación, a final de cuentas. Entonces, si tú desbaratas eso, pues por ejemplo vas a desbaratar la base de la sociedad, y por ende la sociedad, y ustedes creen que eso a quienes están arriba no les conviene, pues es obvio, van a controlarlo todo. Y no me quiero extender más. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Licenciado Raúl Murillo. Esto es una taza. Es obvio, es real. No necesitas lentes para verlos diferentes. Es una taza. Estamos viendo la libertad. La libertad significa que yo puedo ver la realidad y puedo actuar en consecuencia. Tengo la libertad de trabajar, la libertad de pensar, la libertad de expresarme. Nadie puede obligarme, o nadie debe obligarme, a llamar a las cosas por algo que no son. Esto es una taza. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Si un hombre dice que es mujer, muy su gusto, Sí. por algo será que quiere hacer. Pero no puede obligarme a decir que un hombre es una mujer, aunque se opere. Entonces, la libertad, a final de cuentas, implica que una persona puede llegar a su fin último, su fin material, su fin espiritual. Tenemos que respetar eso para que tener más progreso todos. La libertad implica que vas a enfrentarte a quien quiere limitarla. El principal limitador actual de la libertad es el gobierno. El gobierno es el único que te puede obligar a decirle a una mujer que es un hombre, o un hombre que es una mujer. O te puede obligar a que si dices una palabra en internet, en Facebook, te pueden censurar. Que si tú compartes un libro o lo quieres vender, te pueden censurar. Que tú tienes cerrados los medios de comunicación si expresas ciertas ideas, aunque esas ideas sean reales. Esta es una taza, pero debemos tener el derecho de verla y de decirle por su nombre. Muy bien. Quiero cerrar esta mesa de análisis con un comentario. Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hace muchos años yo leí un libro que se llama El criterio de Jaime
Balmes. Y decía que la gente dice que cada cabeza es un mundo. Lástima que no haya un mundo para cada cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el mundo es redondo, el mundo es esférico, el mundo es así, ya que muchos lo quieren ver diferente, como lo han dicho aquí mis compañeros, pues es otra cosa, pero el mundo es redondo. Así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima mesa de análisis. Agradecemos aquí al equipo que está atrás de cámaras y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Es cuanto. Buenas tardes.